respuestas a lo que la ciencia aún no puede explicar? Hay mensajes ocultos esperando ser descifrados. Hay un lugar donde se encuentra la ciencia y la mística, donde trataremos los grandes misterios de la vida, del hombre y la creación. Prepárate para explorar el autoconocimiento, la meditación, vidas pasadas. Descifraremos los fenómenos paranormales, los secretos egipcios, los enigmas mayas y las antiguas escuelas esotéricas y mucho más. Esto es El Ojo de Aurus, el programa que se atreve a mirar más allá de lo evidente. Conduce Maximiliano Castro. El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Hola, bienvenidos a un nuevo programa del Ojo de Aurus, más allá de lo evidente, desde Santa Clara del Mar para todo el mundo, por internet, Radio Búnker. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de los misterios de los elementales. Los duendes, las hadas, las sirenas, pero para entender esto tenemos que entender los conceptos, las enseñanzas de las antiguas culturas, de los grandes místicos y orientales, que nos decían que existía una fuerza que creaba el todo, que surgía del todo, conocida como la Kash, y esa energía llegaba a condensarse y a generar los diferentes niveles de manifestación de la conciencia de la creación. Todo esto hoy la ciencia, la física cuántica lo está tratando de entender, y uno de sus aspectos es la energía electromagnética, que rodea el planeta, que no se ve. Hoy hay grandes avances respecto a eso y suponen que las naves espaciales de nuestros vecinos de otros planetas viajan a través de este tipo de energía. Entonces, junto a una invitada que hoy tenemos que se llama Verónica, bienvenida Verónica por primera vez al programa. De aquí, ¿de qué zona sos? ¿Nos puedes contar? De Chapatmalal. De Chapatmalal. Se acercó, acércate más al micrófono. Bien, así. Ahí está. Cualquier cosa, acomodarlo tranquila para que te sientas cómoda. Bueno, se vino hasta Santa Clara para estar hoy aquí en el programa. Y bueno, con ella vamos a compartir este tema, pero vamos a partir de la esencia de lo que es el Akash, de esa energía universal, original, que cuentan los orientales y que dio origen a todo, para entender qué son los elementales o los principios, las conciencias elementales que rigen toda la naturaleza. Podemos empezar con el tema. ¿Qué entendemos con el Akash? Bueno, Maxi, primero que nada, darte las gracias por la invitación y dar las gracias a los dueños de este lugar, ¿no? Que está todo muy lindo. Y bueno, estoy temblando. Así que bueno, ¿qué entendemos por Akash? Bueno, el Akash es una energía que sostiene, que está en el universo, ¿no? Acércate más al micrófono. Bien. Empieza por el prana primero. El prana es una energía original que sostiene todo lo que es el universo, más allá de lo que es el planeta, del planeta Tierra, ¿no? La parte física, digamos. Claro, en la parte física, ¿no? Es luz, es energía, es todo, ¿sí? Vibración. Claro, los orientales decían que el prana se originaba del absoluto, de eso increado, de la conciencia cósmica, y vemos la imagen, que nos puso Gonza, de ese sol cósmico de conciencia, claro, surgía esa energía llamada prana, que no es la energía del aire, como a veces se piensa, no, sino como que esa energía... Es una energía creadora, ¿no? Creadora. Es la que, de ahí deviene lo que es el Akash, ¿sí? Que también es creación, o sea, es lo que le da vida, ¿sí? Sostiene toda la vida en el planeta. De ahí, del Akash, es un éter, o sea, claro, un éter, se desdobla en lo que son los éteres, ¿no? Los tatuas. Claro, se crean, o sea, primero el prana forma ese Akash, que es como una energía. Sí. Los orientales decían que la calle era como el océano y el prana era como el viento que movía las olas. Sí. Y al mover esa Akash, el prana
generaba esos diferentes tipos de energía éteres. Sí, que sostienen los 4 elementos. O sea, el éter se desdobla en los taduas, ¿no? Que contiene, y esos taduas están contenidos los 4 elementos en la cual está formada todo lo que es la tierra, ¿sí? Nosotros convivimos con ellos, o sea, con esos 4 elementos, que es agua, aire, tierra y fuego. Nosotros convivimos y lo sentimos, pero no podemos percibir el fondo, el akash, la esencia. Claro. Sí, en realidad la ciencia no sabe qué es. O sea, hablamos de los elementos y el agua no es agua, digamos, es una manifestación, sí, de ese akash. De ese akash, ese tadwa, del tadwa que nosotros le denominamos apas. Apas. ¿Sí? Apas. O sea, cada akash, digamos, tiene un nombre. Cada tadwa esotérico, digamos, nombre. místico. Sí, místico. Nosotros a estar tan buscando cosas de día a día, no hemos olvidado y no hemos alejado mucho de lo que es la naturaleza. ¿Sí? Entonces es como que la tomamos en segundo plano y es muy importante porque nosotros convivimos con ella y es la que a nosotros nos da la fuerza para continuar. Es más, nos cura de los estrés, por ejemplo, de los problemas cotidianos, ¿no? O sea, la naturaleza en sí, es parte de nosotros. Tiene una energía especial que a veces nosotros no le damos importancia. No le damos la importancia necesaria y sin embargo convivimos con ella. Sí, y fortalece el cuerpo, porque a veces nosotros pensamos que vivimos de la comida del agua, claro, y el aire, y no es así. No es tan así. No es tan así, que cosa que la ciencia todavía no entiende. Claro, no es tan así. Bueno, entonces, como no hemos alejado tanto de lo que es la naturaleza, perdimos el contacto con lo verdadero, con lo real, con esa esencia, ¿sí? Entonces, estamos así todos mal, estresados. Sí, porque vivimos en forma innatural, digamos. Sí. Como decís, somos parte de esa naturaleza, pero al dejarnos somos, claro, innaturales. Innaturales, claro. Y eso hace que, no podamos tener esa sensibilidad. O sea, nosotros en este tiempo lo que debemos es volver hacia la naturaleza para lograr la sensibilidad de volver a curarnos, de volver a sentir, a palpar, a vivir como eran los tiempos antiguos. Claro. ¿Sí? En los tiempos de, por ejemplo, medievales, antes del siglo XVIII, por ejemplo, se convivía con la naturaleza, se la percibía, se podían ver pequeños elementales, ¿sí? Porque entramos al tema de lo que son los elementales de la naturaleza. O sea, cada árbol, cada piedra, el aire, el agua, está poblado por elementales. Que son como el alma. Es el alma de cada elemento. De cada elemento, que son esos son los elementales. O sea, de esa sustancia consciente que viene de arriba, sí, que le da forma primero a la materia, y queda en esa, y queda incluido la conciencia que es el elemental. El elemental, exacto. Y entonces, al estar, perdón. Sí, está alejado en la naturaleza. Sí. No hemos alejado, en ese siglo, en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, y después, con todo lo que ha sucedido, a muchas personas o grandes que gobiernan la Tierra, entre comillas, han decidido de ocultar estos fenómenos que los llamaban como demonios, ¿sí? Que uno los veía como monstruos. Si se hablaba en aquel tiempo, para acá, después del siglo XVIII, si se hablaba de eso, hubieron muchas persecuciones, ¿no? Por el contacto con la naturaleza. Sí. O sea, se llamaban brujas. Claro, se llamaban brujas, se utilizó para mucho, entonces se fue perdiendo la conexión
los que nacimos más tarde, de lo que es la naturaleza en sí y todo lo que ella tiene, todo lo que ella contiene. Tengamos en cuenta que las grandes industrias farmacéuticas o empresas Claro. han utilizado a la gente nativa para que le enseñe cómo funciona un elemento, una planta, Sí, para poder crear un medicamento. Para- O sea, sí, estaba todo ahí programado, pero bueno, el ser humano alteró ese proceso sí, y en vez de ir al origen, tomamos la pastilla. claro. Y se perdieron Y mucho. perdimos el contacto con, contacto. con toda esa fuerza natural. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay varias, en la actualidad hay gente que estudia, por ejemplo, estudia cómo se siente, cómo se conecta la naturaleza entre sí. Y se han hecho estudios científicos, se han hecho en laboratorios, tanto en los campos, y toda la naturaleza en sí está conectada y sienten mucho. Como una red. Sí, es una red neuronal bajo tierra, Sí, se como puede los decir, árboles, como digamos. los árboles. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien está cortando un árbol, todos los otros árboles, a través de sus raíces, le brindan fuerza a ese árbol para que sostenga la dolencia que tiene. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, en laboratorios, que cuando ponen una planta, la van cortando con esos aparatitos que Acércate utilizan, más un poquito al micrófono. con los aparatitos estos que usan para, ¿cómo es? Buscar la verdad. Sí, sí. Bueno, con esos aparatitos se ha demostrado de que una planta tiene sentimientos. Siente el dolor. Siente el dolor y siente la tristeza también. Y si siente todo eso, no es porque sea solamente la planta, o sea, es el cuerpo físico de algo, Consciente. sí, es el cuerpo físico de un elemental, como nosotros le llamamos, o se llama dentro del esoterismo. Sí, que ¿Sí? sería el grado de conciencia de la planta. De la plantita. Mm. Entonces, bueno, y pueden identificar a las personas y pueden, a las que hacen daño, o sea, ellos tienen recuerdo también, mantienen memoria. Sí, eso también se ha hecho a nivel científico, que tienen memoria. Y entre plantas, por ejemplo, plantas y hongos, ellos tienen un connubio y se ayudan mutuamente. ¿Sí? El hongo, por ejemplo, le absorbe todo lo que es las impurezas de las plantas, mientras que la planta también le brinda al hongo protección. ¿Sí? Sí, bueno, pasa que muchas veces cuando uno hace una huerta también, viste que hay plantas que como que cuidan otras plantas y protegen de ciertos insectos, Claro. o los alejan. Los alejan. O sea, sí. la naturaleza tiene un Al revés. mecanismo consciente que es Sí. impresionante cuando uno estudia lo fino. Lo fino. Entonces, es una inteligencia superior. Eso, es una inteligencia. La naturaleza o sea, está guiada por inteligencias superiores. Cada elemental, o sea, tiene su ángel. Que Como su guía, como su guía, profesor. Su dios Deva. Sí. Claro, su deva, Su dios Deva. Sí. su profesor, digamos. Claro, que ellos muchas veces por las noches se van a los, a los templos en los mundos, en la cuarta dimensión, vamos a decir que están los elementales, se mueven en esa dimensión. Por eso nosotros como personas no lo podemos percibir, puesto que nuestros sentidos, nuestras percepciones están atrofiadas. ¿Sí? Cuanto más nosotros nos movemos en este mundo, de esta forma, ya sea con mucho trabajo, con muchos enojos, atropellándonos con el otro, vamos perdiendo la sensibilidad de todos los sentidos que tenemos. Sí, ¿sí? sí. Que son 7 sentidos, pero hay más todavía. Sí, sí. ¿Sí? No, a veces De los cuales perdimos... son 7, sí. Y de los cuales son 5 lo que tenemos, o sea, lo que nosotros podemos... A medias. A medias, todavía. A medias funcionan todavía. Claro. El hombre, como se va desconectando, como decías, de la naturaleza, fue desconectándose de sí mismo, De sí y mismo. perdió todos esos sentidos y nos quedamos con 5 de 12. Claro. A través de los siglos y milenios. Y milenios, sí. Se va como Entonces, degenerando. Bueno,
¿Qué es lo que se está tratando de hacer ahora? A través de todas estas conversaciones, de conferencias, de charlas, de charlas. que no es de charla, de Conversa- charlatán, sí. de conversaciones. Muy bien, sí, la palabra charlatán viene Claro, de de charla, charla. viene de charlatán. Nosotros Claro. usamos la palabra plática, Plática o más conversaciones. técnica para Claro, hablar bueno. adecuadamente. Así, para poder ir conociendo más, profundizando más, interiorizándonos de lo que nosotros debemos vivir interiormente, ¿no? Trabajar interiormente nuestra parte psicológica, que es la parte más sutil y más íntima de cada persona, que nos lleva a esto de lo que es la separación de lo real. De lo real. Bueno, la palabra tadwa significa Sí. eso, real, realidad, Realidad. percepción de la realidad. O sea que Sí. nosotros Eso. no percibimos el tadwa, percibimos el elemento. El elemento, claro. O sea, percibimos el Claro. agua que tengo acá en mi vaso, pero esta agua tiene una vibración Sí. que la generó un tadwa, que es el origen de ese akash, que es el origen de ese prana. De ese prana, Y claro. a veces cuando uno dice hay que respirar y absorber el prana, el oxígeno no es el prana es esa sustancia que está en todo. Claro, la sustancia de vida, De que vida, está en todo lo en que es la todo. naturaleza. El prana se absorbe comiendo, se absorbe respirando, se absorbe cuidando una planta, o sea, el prana es una sustancia, Sí, no es está en una el sustancia. oxígeno ni pegado en el aire, sino bueno, al estar en contacto con la vida es como que el cuerpo absorbe esa fuerza. Tal cual, Maxi. Y los elementos tienen eso. Yo he leído, por ejemplo, que tienen el Shakti potencial, que es Sí, cada es, elemento... las plantas, todo las plantas, sí. las frutas, los frutales. Claro, que alimenta nuestro cuerpo y produce en nosotros una energía superior, ¿sí? Que nos ayuda para continuar en nuestra vida cotidiana en forma consciente. Deberíamos hacerlo todo en consciente. Respirar en forma consciente. Estaríamos, en lugar de respirar el aire común y corriente, estaríamos respirando ya un aire con prana. Ahí está la diferencia, ahí está. Sí, el prana penetra cuando la persona respira consciente. Claro, porque se afina esa vibración, digamos. Claro, cuando nosotros andamos, no tenemos una respiración consciente, la tenemos mecánica. Ya el cuerpo de por sí necesita respirar y lo hace en forma mecánica. Si le ponemos ese poquitito de conciencia, entonces estaríamos ya curando una parte nuestra, que serían los pulmones en este caso, o cualquier parte que nosotros dirigiésemos la energía, ¿sí? Y dentro nuestro también existe lo que son los elementales, ¿sí? Elementales atómicos, ¿sí? Lo que es afuera es adentro. Sí, como decían. Es un microcosmos, somos Kybalión. un microcosmos, sí. Ujú. Entonces tenemos lo que hay afuera, ya sea como es los tadwas, Las energías, sí. también están en nuestros cuerpos, ¿sí? Que Sí, la como parte esas- es entrecejo. entre cejos tenemos las puntas del éter, por ejemplo, ¿sí? Vibran ahí. Vibran en este sector, el entrecejo, de la coronilla al entrecejo. Entonces, si uno tiene un dolor de cabeza o algo, inhalar, pedir, ¿sí? A través de prácticas que se realizan, que se enseñan, uno puede inhalar y curarse un dolor de cabeza. Hay una tablita en la segunda imagen, si tenés, Gonza, a mano. Ahí en esa tablita vemos la relación de lo que está explicando Vero entre el entrecejo y Claro. los chakras y las diferentes vibraciones que Claro. existen. Y bueno, luego tenemos el Tattva Vayu, perdón, no. Sí, son diferentes estados de Sí. el agua, el tierra, el aire. Sí, éter. Ahí lo puedes es- ver con más claridad. Vamos a usar el lente. Cada tadwa o energía, como el éter, está relacionada con una zona del cuerpo que es donde vibra más, porque nosotros estamos compuestos por éter, básicamente el cuerpo físico Claro. es algo etérico condensado. Entonces, ahí te lo amplió Gonza, mirá.
Qué capo, Gonza. Muchas gracias. Capo. Bueno, ahí vemos la tablita, vemos la Sí. relación entre el éter, el Akash. El Akash, aire, Vayú. eh, Los colores, ¿sí? Mm. El éter, el Akash, es un negro, pero no es un negro opaco, sino es un negro brillante, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, cuando uno mira hacia el cielo azul, o sea, uno se tira en el pasto y mira hacia arriba, va a poder percibir puntitas brillantes. sí. Esas puntitas brillantes son las puntas del éter. Yo me acuerdo de los dibujos animados cuando se peleaban los personajes, se golpeaban la cabeza, claro, aparecían y sale- estrellitas. Bueno, las estrellitas eran las puntas, Claro. porque era un estado de conciencia. Sí. O sea, de ahí viene el símbolo de las estrellitas cuando De se las estrellitas, golpeaban. Claro, O sea, viene todo el esoterismo, bueno, que quedó medio deformado ahí, bueno. pero vienen a ser como las puntas, son Claro. estrellitas de luz que se perciben. Sí. Son la esencia, digamos, de eso. Sí, es la esencia. Del éter. Tenemos el luego Tadwa Vayú, que es el aire, Ujú. que rige desde el entrecejo hasta los pulmones, o sea, Sí, el corazón, por esa zona. por ahí, Mm. sí. Y ahí, bueno, cuando necesitamos alguna dolencia se trabaja con esos elementos con esos ahí. elementos ahí, sí. El Ujú. fuego que es el Tadwatejas, ¿sí? Está desde los pulmones del corazón hasta un poquito Pasando el ombligo. el ombligo, Ujú. de ahí. Después tenemos el Tadwa-Apas, Sí, el agua. el agua, desde un poquito más de los ombligos hasta las rodillas. De las rodillas a los pies tenemos el Prithvi, que es el Tadwa tierra, ¿sí? Y bueno, cada uno de esos Tadwa tiene un mantra. Cada mantra nos ayuda a nosotros para que vibre, ¿no? Para que vibre mucho más. Cambiar un poco también nuestra vibración. O sea, claro, generalmente cuando el cuerpo enferma en una zona, uno con ese mantra puede alterar Claro. el lugar, la zona del éter. Del éter. Es lo que dicen Sí. los místicos. Sí, sí. Y bueno, haciendo prácticas, la persona puede verificarlo siempre haciendo las prácticas. Y haciendo prácticas uno puede curarse, por ejemplo, un estómago que está con mucha acidez, con mucho náuseas más de una vez, puede curarse con el Tadwa fuego, por ejemplo. Bueno, me porque acuerdo una vez que yo estaba con mucha acidez y te consulté porque Vero anda mucho con la naturaleza Sí, y me hizo preparar una ensalada particular y la acidez se me fue enseguida. se va. Pero tiene que ver con ciertas plantas y cierto, Sí, digamos, manejo de esa energía en la zona digestiva y pues yo no lo podía bajar, estaba tomando medicación y no podía bajar la acidez. Y me acuerdo, Claro. no me olvido más de esa combinación y la acidez se me fue. está. Con lo Buenísimo. único que se me fue, sí, Con lo sí, sí. único que se te fue. Bien. Entonces toda esa energía del origen de que la Akash se condensa y va formando el elemento y esos elementos interactúan con el cuerpo Sí. y entran a través de los chakras, digamos. La Akash. Sí, cuando uno está pronunciando, por ejemplo, tenemos, los 7 chakras, ¿sí? Cada chakra tiene su vocalización, la persona se tiene que preparar bien, ¿no? Pronunciando cada vocalización entra lo que vendría a ser el prana, o sea, van entrando sus energías a cada chakra, brindando a cada lugar una fuerza, un movimiento para, perdón, Sí. hace lo que alimenta, pero a la vez organiza, ¿sí? Organiza el cuerpo. Organiza el cuerpo. Bueno, hoy se usan péndulos, se usan piedras, Sí, hoy se usan de todo De sobre todo. los chakras porque te dicen que te lo alinean. claro. Bueno, los chakras están alineados porque como a querer alinear. Alineado, yo creo están- que están latentes, no están vibrando. Están vibrando, En pero- muchas personas Claro. no vibran como deberían vibrar. Claro, pero alineado otra cosa porque como si Claro. hubieran corrido el lugar, es como si te Sí. digo el corazón se me corrió el lugar. No, el chakra está ahí porque está sobre el órgano, Sí. alimenta el órgano y hay un canal que es donde Claro, pasa el tadwa, el la tadwa, energía. sí. Entonces toca al órgano que está en ese lugar y lo cura, le trae esa curación, ¿no?
que necesita en Sí, ese momento. claro, si uno tuviera el chakra bien funcionando como una maquinita Como debería, sí. y absorbiera esa energía curaría el cuerpo. Exacto. Porque en realidad lo hace, pero funciona mal. O sea, como que absorbe, por un momento absorbe, por un momento no absorbe. Porque eso es en forma mecánica, o sea, Claro. todos nuestros sentidos, al no tener, mucha gente no tiene el conocimiento que debería tener, entonces estamos en una parte de ignorancia de cómo funciona nuestro cuerpo y por qué estamos decaídos y por qué me falta la memoria, por qué, bueno, hay muchos por qué, muchas preguntas, y en realidad es por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces cuando uno llega a un lugar que te enseñan parte por parte, uno va adquiriendo y depende después de la persona de investigar más para poder autoayudarse y seguir lo que es el tema de crecimiento interior. En ese crecimiento interior, la búsqueda es muy interesante porque yo considero que esta parte de los elementales, en lo que son estas 20 conferencias que brinda la Gnosis, En un curso, sí. en un curso. Entonces, considero que esta parte es una de las partes, vendría a ser el alma. ¿Por qué? Porque te lleva a tener que practicarla, a palparla. Claro, es totalmente práctica. La clase, sí. 100% práctica. Sí, sí. Entonces, cuando uno va practicando, vas teniendo resultados, unos resultados muy positivos. Y eso va creando también lo que es la fe consciente, la fe solar, como se le llama, ¿sí? dentro del conocimiento, fe solar. Y esa fe solar hace que nosotros podamos tener fuerza como para ordenar y mandar a la naturaleza, a los elementales, porque ellos están para ayudarnos, están para asistirnos. Es más, también tiene que ver con lo que es la evolución, involución, sí, que es otra de las conferencias. Estas están muy ligadas a todas, pero ayuda más a la persona que sea más pura. Sí, exactamente. Puro. Bueno, ya en sí, pensamiento, sí. Porque para poder autoayudarte con una plantita, por ejemplo, porque acá es sabido de que la planta no es la que cura, sino el elemental de la planta, claro, la esencia de la planta. La esencia, si no tomaríamos la pastilla nos curaríamos claro, enseguida, pero entonces, no es así. Claro, entonces por canales invisibles una planta es ligada a la persona para ayudar al órgano que tiene la persona enferma. Y trae esa energía de la cash que penetra el cuerpo, que cuando uno mata la planta y la convierte en una pastilla, eso se disolvió, quedó como inerte. Claro, parte de lo que es la elementoterapia. Claro. Y elementoterapia también es muy sutil, o sea, nosotros no vamos a ir a arrancar una planta porque sí, hay que pedir permiso. Sí, bueno, por eso lo enseñan todos los nativos, los aborígenes, siempre de pedir permiso. Se le pide permiso, o sea, porque cada planta tiene su, bueno, ya dijimos, su elemental. Cada elemental tiene un dios Deva, ¿no? Y cada lugar tiene un protector. Del lugar. Bueno, en la mitología aparecen a veces, como ves, doncellas que cuidaban los océanos, los lagos, que aparecen en películas, como una diosa que sale del mar. Claro. Ese símbolo del elemental. El elemental, sí. O las sirenas. Bueno, la sirena, por lo que he estado estudiando, vendría a ser una parte más de involución. ¿Sí? Porque es parte humana, parte animal. Parte animal. Entonces viene a ser como la parte involutiva de los elemental. Sí, eso sería ya parte del elementario. Está bien. Eso es una sirena. Es verdad. Pero sí, como todos, como nosotros venimos a buscar un despertar de conciencia, los animales, sí, el gato, el perro. Sí, perro, planta, están para ayudarnos a despertar esta conciencia, ¿sí? y vivir sanamente, a ser felices, como se dice, ¿no? Entonces, al ayudarnos a esto, a este despertar, ellos también hacen un pasito más adelante. Por eso nos esperan a nosotros para que podamos pedirle ayuda. Por ejemplo, a un fique, por ejemplo, a una ruda, por ejemplo, a un elemental de laurel, un gato, un canela,
Los gatos curan mucho. Sí, los gatos sí, curan mucho. Yo lo he visto en carne propia. Viven o sea, tanto en la dimensión, en la cuarta dimensión, Sí. como en la tercera dimensión. Sí, sí. Los elementales viven en la cuarta, entonces ellos pueden vivir en ambas. Y tienen mucho contacto con el fuego también los gatos. Ujú. Por eso son tan misteriosos, más de una vez. Sí. Y que mucha gente dice a un gato no lo podés dominar. ¿Por qué? Porque él es como el elemento fuego. Bueno, uno de los elementales más famosos de la historia del misticismo es el gato negro, Sí, que aparece en todo el misticismo sí. como un gato poderoso. Un gato poderoso que lo han mal interpretado Sí. como un gato de la mala suerte, Sí. pero en realidad no, nada que ver. Es un Elemental, digamos. elemental muy poderoso que puede ayudar a salir a la persona, salir en astral. Y Desprender el protegerlo, cuerpo, claro, y desprender- protegerlo. y protegerlo también en Sí, sí. esos mundos, porque también está la parte positiva y la parte negativa de la naturaleza. Sí, sí. Está la parte de los elementales que son de superiores y los elementales que son inferiores. Los elementarios vendría a ser. Sí, elementarios. Que ahí entrarían los duendes, ¿no? Mira. Y los gnomos y pigmeos ya son elementales de la naturaleza. La parte Ah, positiva. La parte, sí, más sana, más sana, pura. claro. Y los duendes son mucho más traviesos, pero son muy Bueno, medio peligrosos. no, que en realidad hay, Sí. no sé si te Hay recordás la historias. historia del duende de Colombia, que cuidaba unas montañas en la parte céntrica de Colombia, que es el Patasola. Claro, Patasola. ¿Lo conociste Sí. o has leído? He ¿Conocés? leído y he escuchado también. Sí. Aparte hay documentales en la cual ha ido gente a querer experimentar por sí. Yo quiero saber. Y salen lastimados más de una vez. Sí, sí. Es un duende bastante complicado que ha atacado Claro. gente cuando la Protegen. gente ha querido meterse en Sí. esas zonas de Protegen- Colombia. Protegiendo el lugar. Sí. Ellos protegen mucho los lugares. Sí, yo siempre he considerado que, por ejemplo, el hombre de las nieves y todo eso probablemente sean elementales Claro. que están protegiendo esas zonas para que el ser humano no entre. No entre. ¿eh? Y porque ya, o sea, toda la naturaleza en sí sabe que somos muy dañinos. Sí, Nosotros, en lugar de poder, cómo es, ayudar a la naturaleza, vamos y destruimos. ¿Sí? Encontramos un lugar lindo, ya sacamos todas las plantas, ponemos una casita y vivimos felices, ponemos música fuerte. sí, lata gaseosa, Claro, y empiezan las botellas. botellas, plástico, todo, y en todo. lugar de hacer algo bonito, o sea, colaborar con la naturaleza, la destruimos. Sí, O sea, hasta que no trabajemos lo que tenemos dentro, esos agregados psicológicos que llevamos, conocerlos primero, porque uno habla de agregados psicológicos, pero más de una persona no los acepta que los tiene. claro, no, los defectos Porque no los ve. No los ve. Entonces- Todavía no se ven. Claro, no se ven, se van a ver dentro Algún de- día se irán a ver cuando en un haya futuro algún no muy lente, lejano. algún lente que permite verlo, Claro. que vea, que nos permita. Entonces ahí lo vamos a poder percibir. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza sabe que somos dañinos. Entonces Sí, están entre ellos el deben ver temor, toda nuestra parte interna. Claro, están entre el temor y el ayudar. O sea, y cómo hacer, ¿no? Cómo ellos hacer para poder ayudar sin ser lastimados, ¿no? Sí, bueno, también a los animales les pasa. Un perro que se acerca a veces percibe cosas en nosotros Sí. y no quiere acercarse. Claro. Y porque deben ver aspectos de nosotros que Son muy oscuros. Son oscuros. Sí, esa parte oscura. Sí. Igual nos pasa a nosotros, con Sí. otra persona. Que a veces Sí. percibimos algo raro Claro. que nos rechaza y bueno, aunque no lo estamos viendo, lo estamos percibiendo en otros planos. Tal cual. Y llega al físico, Y digamos. llega al físico, El y uno físico, dice, el cuerpo, ¿pero por qué? el Claro. cuerpo lo siente, Sí. pero son esos planos interiores que impactan en el Impacta, organismo. Claro. Y debe ser bastante pesado porque Bueno, se si a hace nosotros, materia, se hace materia. A nosotros nos pasa eso, ¿no? ¿Qué le pasará a los animalitos y a las plantas que no pueden hablar? claro, Entonces, bueno, es muy, muy delicadito. Por eso, al estudiar, al seguir cómo es una profundidad dentro de uno en autoayuda, en esoterismo, nos ayuda, la naturaleza nos ayuda a ser puros. Acá sí te ayuda a ver, o sea, a imaginar consciente, o sea, una imaginación consciente para poder percibir, por ejemplo, el elemental del gato.
¿Está dentro del gato o está fuera del gato? El elemental del perro, ¿dónde está? ¿Fuera o dentro del cuerpo? Y los videntes nos han enseñado, los maestros, los grandes sabios nos han enseñado de que el elemental del gato, por ejemplo, no está dentro del cuerpo del gato, sino que va sentadito encima, en el lomo, o lo acompaña al costadito, tomado del cuerpo. Pero sí le duele lo que se le hace al cuerpo físico de ese elemental. Sí, es la conciencia adherida del Claro, cuerpo. pero no está pegado. No está como- físicamente, o sea, va sentadito, metido. va sentadito o al costadito. Siempre lo acompaña, acompaña a su cuerpo. No así el elemental del árbol. O sea, el árbol está quieto, el elemental entra y sale. Bueno, vos sabés Porque que se puede- yo no lo traje hoy, pero hay unos videos, eso está filmado. Está en California, los caminadores nocturnos se llaman en Los español. árboles que caminan. Son como árboles haciendo Sí. patas gigantes Sí, que se ven de noche y que Sí, está filmado. está filmado. Y los antiguos lugareños de esos lugares, antes que Estados Unidos invadiera y se ocupara todo, las tribus antiguas, hicieron estatuas de madera gigantes en la entrada Claro. de ese lugar, que es como una especie de parque, de bosque, que hoy está más mezclado con la sociedad. Pero las cámaras de las casas y las cámaras del parque han visto eso, lo han visto, están filmados. claro. Se llaman caminantes nocturnos, lo pueden buscar en internet y van a encontrar fotos. Y son Eso- como árboles. Eso es lo bueno de la Gigante. tecnología hoy en día, que hay lentes hay lentes que pueden percibir Capas. Sí, capas de los elementales que van, que salen. Sí, alrededor de esos parques hay un montón porque se han visto salir sombras chiquitas así, Sí. sí. de esos parques, de muchos parques. Claro. Y uno se ven sombras, se ven luces raras, pero bueno, probablemente sean los elementales que entran y salgan Claro. del bosque, Entonces, del parque. Claro. Entonces, no importa que nosotros creamos o no creamos, ellos viven ahí. Ah, eso Ellos, sí. parte de nosotros, Es viven con parte- nosotros y están Uno participando. piensa que niega la realidad y las cosas van a cambiar Sí. porque yo creo en otra cosa. Claro. Eso va a existir y Siempre. hoy, gracias a Dios, las cámaras Sí, y la están- tecnología está viendo esas capas. que se nos hablaba de realidad. hace 10 años atrás, decía, ¿cómo vamos a hacer para poder percibir en algún día para que la gente pueda comprender que hay elementales? No, ya estamos en el tiempo en que con una cámara podés Sí, con los sacar- lentes sí. que nuevos, el infrarrojo, todas esas cámaras de seguridad Claro. están captando esa frecuencia de realidad, Sí. que incluso es fina porque debe haber más. Sí, Estamos ahí. viendo cosas muy, muy todavía borrosas de Sí. esa realidad. Pero lo bueno que se está viendo. Sí, sí, y Lo que bueno, que hay está saliendo gente, toda la luz, y por que hay eso gente también. que ha vivido esas experiencias en Sí. el físico, digamos, los has visto Claro, en diferentes lugares más naturales, porque es como que de acá se alejan sí. un poco de la sociedad, del ambiente Sí, en las grandes de las ciudades. más. grandes ciudades. Sí. Bueno, ¿Conocés algunas historias? Vos sabés que hay una montaña en Venezuela, no sé si, Gonzalo, es la última imagen, la última de la montaña. La montaña en Venezuela, ahí la traje, porque acá hay eventos, es muy rara la montaña, primero. sí, parece da- una torta. Sí, primero es que la forma es extraña porque no es natural. Segundo, Claro. es una de las montañas más antiguas del planeta. Se relaciona con el origen mismo, o sea, milenaria. Tercero, no se puede casi entrar en el lugar. Muy pocas personas llegan a la montaña. Mucha gente ha desaparecido. También. Encontrar una montaña con una zona plana es rarísimo. La encontrás en Perú, en las líneas de Nazca, que suponen que incluso era una pista de aterrizaje de las naves, Claro. pero que esté cortada así al filo es raro. En el centro de las montañas hay como lugares de cuarzo, como lugares concéntricos circulares llenos de cuarzo, y hay cosas muy extrañas. Bueno, y ahí se ven fenómenos como estos, Claro. como que uno entrar a otra dimensión, dicen los lugareños, dicen la gente que le ha vivido, incluso soldados y gente que se ha metido hasta la NASA a investigar esto, la NASA misma. Ha tratado de llegar helicópteros Wow, y no han podido. entrar. No han podido entrar. Han entrado y han vivido esas experiencias de ver elementales, de ver seres de otra De dimensión, otra dimensión, claro. subir Y- una puerta Sí, natural. O sea, y hay historias, yo sé que vos sos de
Del sur. del sur y Sí, hay que hay historias. historias de ese tipo. Bueno, sí, contaban, bueno, mi familia, ¿no? Dentro de la familia, porque allá, hace muchos años atrás, o sea, mis abuelos, por ejemplo, para ir, yo soy de Junín de los Andes, parte de la montaña, nacida al pie del volcán de Lanín, ¿sí? Muy bonito lugar, es montaña, es el lago, esos lagos de montaña, de deshielo, que son lagos muy fríos, muy lindos, cristalinos. Son zonas también de montaña, y ahí existen muchas apariciones. Una, contaban los abuelos de que había un palo que había aparecido de la noche a la mañana, estaba un palo seco. Ellos le decían palo seco. Pero era un árbol, un palo, Un tronco. un tronco. Un tronco. Entonces, ese tronco lo sacaron ellos, lo sacaron de ese lugar, lo llevaron a la orilla del lago y lo dejaron ahí. Y cuenta que al otro día ya no estaba el tronco. Ahí. Claro, en el lago. Estaba en el mismo lugar que ellos lo habían sacado. Y así, pasaba pasaba continuamente. Y Sí. no había explicación en aquel tiempo por qué pasaban esas cosas así. Para ellos era algo como natural, ¿no? Y después otra de las anécdotas es el cuero del agua, que es muy conocida en la parte del sur. Cuero del agua. Sí, el cuero del agua, que es como un cuero de vaca. Sí. Mamá contaba que una vez alguien puso un niño ahí pensando que eso era, que estaba bien ahí, estaba en el mar, cerca del lago. Sí, Ellos sí. se fueron a lavar ropa y dejaron el niño ahí y desapareció el cuero, desapareció el niño, no se lo vio nunca más. Entonces, eso también, tener cuidado en esos tiempos, ¿no? Tener cuidado a eso, empezó dentro de las comunidades. Y la otra anécdota era que cuando ellos viajaban de ese campo, de esa montaña, al primer pueblito, que es Junín, pasaban semanas para ir a comprar todo lo que necesitaban y volver otra vez. Entonces dice que en medio del camino, ellos se acostaron ahí y llegaron dos más, que salieron detrás de un árbol y se acomodaron con ellos. Dos personas, dos más. Y se quedaron ahí, quietos. Se despertaron. Al otro día, cuando se despiertan, esas dos personas ya no estaban más. Los acompañaron por las noches. Entonces, eso es, después mirando en el tiempo, elementales de protección de los mismos árboles que vinieron y los acompañaron. En el cuerpo. Claro, los acompañaron ahí y después, bueno, al día siguiente ya los dejaron porque ellos seguían viaje. Sí, una de las historias que acá en Argentina hay, que los elementales, o hay algún duende, que nunca me acuerdo el nombre, ese duende, bombero. Sí. Bombero, se llevan los niños o desaparecen los chicos. Desaparecen. Sí, hay noticias, bueno, han salido en los periódicos en todos lados. Claro. Los padres, la Eso sí. familia. En la parte del norte. El norte, como que ellos juegan, sí. o no sé, o... Bueno, los elementales no tienen conciencia, ¿cómo de maldad. De maldad. Claro. O sea, están más allá del bien y del mal. Sí, ellos no tienen ese... Son como niños, claro, 2 años. Son seres inocentes, completamente Sí, inocentes. sí. Y quizás en esos juegos de llevarse y proteger a un niño, llevarlo creyendo que es un niño también, pues los niños con niños se entienden. Sí. Como se dice el dicho. Y lo siguen. Y lo Lo que cuentan las familias que Sí. ellos lo siguen, los nenes, Sí. y se van con él. Y se van. Y después, claro, se desorientan y se quedan pierden. atrás, Los sí. chicos se pierden. Muchos El chicos. elemental no se hace cargo Claro. y lo deja ahí. Pero bueno, Perdido en estas la historias montaña. es Son- muy, digamos, en muchos lugares en la naturaleza, Claro. sobre todo en lugares así como lo que contabas vos, que debe haber puertas dimensionales que deben verse en estos fenómenos Sí. muy particulares, que son Sí. comunes, como decís vos, por Comunes, allá son porque- comunes, pero obviamente que probablemente el nene... Por ejemplo, a la noche no se silba en el campo. ¿Ah? No silbes. ¿Por qué? Porque va a venir va a venir no
sé, ¿Algún duende? Sí, Bueno, venía corriendo. Con el patasola pasaba eso. Claro. El patasola decía en Colombia que no gritaran de noche porque él te contestaba. Claro, y contestas. Y contesta. El tema es que Sí. si seguías gritando, el que contestaba cada vez más cerca. Más cerca, claro. Hasta que Claro. te aparecía y te podía Sí. atacar. Sí. Cuentan Bueno, de una historia en algún libro que unos lugareños zafaron de un daño del teduende por unos perros que tenía, que los alejó. claro, los alejó, claro. Pero el duende se les vino. Sí. Bueno, y muchas veces los elementales aparecen ayudando a la gente, ¿no? En forma de perrito, como decías, en forma de animalito, ayudándole, cortándole el camino, como le decimos muchas veces, se dice en el sur. Uy, me cortó el camino una culebra. Y claro, te corta el camino porque te va protegiendo. Más adelante iba a pasar algo, ¿no? Como nos pasó a nosotros. Claro. Y cortó el camino, pero nosotros seguimos y había una balacera más arriba. Ellos nos estaban protegiendo, como que volvete. Pero bueno, uno Claro. no entiende el lenguaje No, claro. de la naturaleza. Eso también debido a lo contaminado que estamos, a lo deteriorado que estamos en la parte de la sensibilidad, ¿sí? Al no comprender el lenguaje de la naturaleza. Claro, Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es, a través de prácticas, a través de baños de plantas, porque también los baños de plantas te ayudan mucho a limpiarte de todo lo que uno va produciendo durante el día, ¿no? De los fluidos que hay afuera, de todo eso, de esa otra elemental, otro elementario sería, ¿no? Que son las larvas, todas las... Sí, de eso hablaba Jung, Carl Jung hablaba claro, de todas esas energías de larva. de larvas negativas, Sí, claro. sí. Y las clasificaba, sí. Claro, y eso abunda, y bueno, con los bañitos de planta, con saumerios, con humito, que no es en sí el humo en sí, sino que el elemental que el humo produce, el elemental de ese elemento, plantito, sí, claro. sea el incienso, sea lo que Sí, sea. Porque es canela. una piedra, un azufre, bueno. Entonces eso te ayuda, es lo que ayuda a la persona. Sí, por eso, bueno, las religiones usan eso, o sea, no es Sí. porque dan No es porque dolor, sí, no no. es para perfumar la iglesia. No. En realidad vienen de vienen de los antiguos místicos y Claro. esoteristas que usaban esa energía para una limpieza astral, digamos, del Sí. cuerpo interno, Y los cuerpos internos, claro. para depurarlo, digamos. Sí, para ir preparándote. Claro, bueno, No, esa preparación te lleva a vos a la sensibilidad y al tener ese contacto con la naturaleza. Claro, y bueno, pero uno se da cuenta cuando uno se saca la ropa después del trabajo, viene con una carga que dice, Claro. ¿qué me saqué? Sí. Pero que porque la ropa no pesa lo mismo. No, o sea, uno no. se saca algo, queda la Sí. ropa y algo más, Claro. que no lo vemos. Y bueno, probablemente sea todas esas larvas Esas- astrales. Sí. Bueno, Carl Jung, un antiguo estudiante de la Gnosis, que fue psiquiatra, Sí, un psiquiatra. hablaba de las larvas, hablaba del incubo, sucubo, Sí. y que incluso decía él, es un tema para otro programa, pero claro. decía que se podían llegar hasta manifestar físicamente. Físicamente. Porque la densidad de la energía es muy densa. Claro, así como se manifiestan los elementales Claro. en la naturaleza con tanta fuerza, con tanto Sí. poder, se manifiestan haciendo ruidos o apareciendo en la Sí, misma montaña. en la montaña. En los lugares, ellos tienen esa fuerza, ¿no? Como para aparecerse. Es más, a veces uno está así, ves como una sombra que pasa y son los portales que hay, porque, o sea, la Tierra tiene dimensiones y esas diferentes dimensiones se cruzan y entrecruzan sin molestarse Sí. una con otra. Pero por ahí quedan las puertas abiertas. Y ahí en esas puertas abiertas uno puede ver, a veces de refilo de ojo, uno puede ver presencias. Sí. Sí. Vos sabés que me hace acordar una cámara que se filmó en un árbol que estaba en un patio de una casa, donde se vio eso. Se vio de un árbol Sí, salir algo, pero no una, sino varias cosas claro. que eran como sombras que entraban y salían como si fuera una puerta Una puerta dimensional. dimensional. Claro. En el árbol Claro, estaba. en ese momento se ha Sí. ajustado esa dimensión con la tercera, la cuarta con la tercera, y es Y cuando uno entraban puede y salían. percibir eso. Sí, era una puerta, era las increíble. Bueno, eso está apariciones. filmado. Bueno, y así, bueno, gracias a Dios se pueden ver y filmar estas cosas. Sí, Yo me acuerdo que de estas personas, ellos decían que los militares y la NASA, digo la NASA porque
Gastaron millones de dólares en eso. Vos sabés que si van en helicóptero, dice, vamos a subir, dijeron, porque ahí cuentan historias de todo tipo. Entonces el lugareño dijo, bueno, yo lo llevo, pero no vamos a llegar, le decía. Bueno, vamos. Claro. Llegaban en helicóptero y venían todo bonito, paisaje, el día espectacular. Faltaba nada para meterse arriba de la montaña y de la nada se ponía negro todo y se tapaba. Y Claro. no podían aterrizar, tenían que volver. Era Qué increíble. fuerza. Era Sí. increíble. Incluso la NASA le dijo, en la segunda expedición, tercera que hicieron, le dijeron, vayan tal día, porque por satélite ellos podían verificar el clima. Claro. Estaba impecable. Llegaban, Y no, se no podían aterrizar. Claro. No La podían montaña no los acepta. No los dejaba. Claro, bueno, dentro de lo que es la cultura, el conocimiento, cultura mapuche, en este caso, y conocimiento gnóstico, concuerdan ambas, que para poder entrar a una montaña se pide permiso. Entonces uno pedir permiso, no te sucede lo que le sucede a la mayoría que quiere y pasa un cuerpo, porque son cuerpos Sí. de la naturaleza, la madre natura Sí. se manifiesta. Es un cuerpo viviente. Entonces necesita permiso, lo mismo que cuando uno se va a bañar, o sea, a un río, al mismo mar, debería bañarse primero, ¿sí? Y entrar con cuerpo limpio al agua. ¿Por qué? Porque estás en el cuerpo de una madre naturaleza, Sí, es que verdad. es el mar, Es verdad. que es el río, que es el arroyo, que es la laguna. Entonces, para entrar a esos lugares siempre se pidió permiso. Es más, dentro del conocimiento gnóstico hay mantras como para hacer. No Sí, los sí. conozco, pero Para sé prácticas, que no sé, hay prácticas. pero Sí, mantras para pedir permiso Sí. y entrar a tal lugar. Sí, bueno, el lugareño, el guía que vive ahí, un venezolano de esas montañas, le decía a los militares y a esta gente que antes de hacer la expedición Sí. tenían que hacer una práctica Mira, de permiso, claro. porque si no entraban. Y es tal cual, si se Sí. le pasaba todo eso. Dice que él cuando entraba a los guías, guiándolos, llegaban hasta donde se le daba permiso. Claro, Y él, a medida que iba caminando por este lugar inhóspito, porque es casi como el Amazonas, o sea, entrar al claro. Amazonas. Sí, Dice que veía un animal, una serpiente, una culebra, y la saludaba Sí. como una hermana, porque si no, Claro. los atacaba y los sacaba del lugar. sí, Es lo que decías vos. O sea, claro. o estaba todo bien, vamos en paz, o se van. O se van. Sí, Es más, bueno, después, viste que hay lugares muy contaminados, aguas contaminadas Sí. y todo eso. También cuando uno le pide al agua tomar un poquito de ella porque realmente siente sed y todo eso, no se descompone la persona. Nosotros lo vivíamos con nuestra familia y los chicos de la comunidad, ¿sí? Los nuestros sabían todo este conocimiento que nosotros le íbamos inculcando y hacían sus prácticas, tomaban ese agua y no les pasaba nada. Venían estos chicos, tomaban el mismo agua, sacando Sí. ellos y diarrea sí, sí, continua. sí. Entonces, bueno, eso nos enseñaron siempre, ¿no? De que los elementales de lugares contaminados están muy tristes y no están en ese lugar. Ellos están, su cuerpo está ahí, pero ellos están más arriba, donde el agua está menos contaminada. Pero que ayudan a la gente igual. Dentro de toda su dolencia, ellos siguen ayudando igual. Entonces, qué importante ir tomando conciencia de que hay una naturaleza que nos quiere, nos ayuda, nos protege, nos cuida, y qué es lo que estamos haciendo. Sí, qué es lo que hacemos y qué tenemos como efecto, porque después nos Claro. pidamos Sí. salud cuando lo único que hacemos es generar enfermedad en la Claro. naturaleza. Sí. Basta Tal con cual. ver los basurales nuestros, o sea, como humanos, Y enfermándonos nosotros enfermados también. de todo eso que Claro, tiramos. que nosotros tiramos, O enfermamos sea, esa es la nosotros también. consecuencia. Claro. Bueno, Vero, Em, estamos llegando al final. Ya se pasó. ¿Se pasó? Se nos fue el programa. No sé si querés contarnos algo más. Bueno, agradecer, no. El otro te lo cuento después. Gracias, Maxi, gracias por esta oportunidad. Bueno, prometo la próxima estar menos. Bueno, es la primera experiencia. Primera experiencia aquí. A todos nos pasó alguna vez cuando yo empecé haciendo medios, temblaba también, o cuando daba una conferencia pública, Sí. Bueno, sí. a personas, Claro. se hacían 5 o hacían 20, uno... Y después te preguntas, uy, lo hice bien, lo hice Sí, bien. sí, ¿Qué pasó? pero como te decía, esto es práctica y experiencia, y bueno, Sí. todo lo nuevo nos pone en un lugar de aprendizaje.
Bien. Bueno, gracias Gonza, gracias Vero por venir, acercarte hasta Santa Gracias. Clara. Esperamos verte en algún otro programa. Y bueno, gracias a la audiencia por seguirnos. Saben que nos pueden encontrar en, no sé, Argentina, en la página. Nos pueden buscar en Radio Bunker, en Spotify, por El Ojo de Aurus, más allá de lo evidente. Y los esperamos en el próximo programa del Ojo de Aurus, en la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue El Ojo de Aurus, un lugar donde se encuentran la ciencia y la mística, más allá de lo evidente.